Bien, perfecto. Vale, pues me dicen los datos y la biología que soy un ser humano, un animal. Pero estos días estoy convencido de que soy una planta, porque ha salido el sol por fin y por la primera vez en muchos meses yo siento vivo. Bueno, pues en serio, vamos a empezar usando nuestras imaginaciones un poco, ¿ok? Vale, pues quiero que nos imaginamos un entorno del trabajo idóneo, ideal. Pues así el trabajo es agradable, te sientes motivado por el propósito que sirve ese trabajo que estás haciendo en la sociedad y también tú tienes la oportunidad de usar tus dones, tus talentos como parte de un equipo. También tu jefe es un buen líder. Él comunique muy bien los objetivos, te dirige y te apoya, pero te deja mucha libertad para llevar a cabo tus tareas sin agobiarte con instrucciones detalladas. Y quizás lo más importante de todo esto es que todo el equipo se lleva muy bien. Hay mucha confianza, la colaboración fluye en ese entorno sin forzarla. Todos están buscando dónde se pueden ayudar a otros y son más que solo compañeros. Hay verdad verdadera, hay amistad verdadera. La profundidad de relación allí es más que solo el trabajo y la superficial. Se preocupan uno por otro de la vida entera de la otra persona como persona integral. Vale, esto es la situación ideal. Pero ahora, dos de tus compañeras que normalmente trabajan muy bien juntos empiezan a discutir. Nadie está seguro de qué es la causa, aunque por la oficina hay muchas teorías. Ahora no se hablan entre ellas. Hay competición para atención, competición para recursos, para sus proyectos. El jefe, en vez de poder dirigir a todos, está centrado completamente en este problema e intentar ser el puente entre los dos. La armonía que existía antes se ha roto. Y parece que ahora la actitud de competición se ha hecho contagioso. Todos los compañeros ahora están preocupados por su trabajo en vez de la misión de la organización. Pues quizás esto es algo dramatizado, pero creo que todos nosotros hemos experimentado qué pasa en un ambiente cuando hay un conflicto entre dos personas. Tiene efecto en todas las personas, los que están directamente involucrados, pero todos a su alrededor también son afectados. La causa puede ser un malentendimiento, una falta de respeto, una falta de consideración o algo hecho intencionalmente para hacer daño a la otra persona, o un millón de otras cosas que podemos imaginar. A veces somos los testigos y las víctimas alrededor, y otras veces somos los protagonistas de estas situaciones que llamamos conflictos. La verdad es que conflictos son inevitables.
este entorno ideal que describí para comenzar nunca iba a poder existir para mucho tiempo. Somos seres humanos y vivimos en un mundo roto. El conflicto aquí en esta tierra es más bien la norma y no la excepción. Pues este ejemplo que he dado es inspirado en unos hechos que pasaron hace 2000 años en la ciudad de Filipos. La carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses es posiblemente el más cariñoso ejemplo de escritura que tenemos en la Biblia. Una y otra vez, Pablo expresa su gratitud, su amor, su agradecimiento por esa iglesia. Realmente los ama. Pero había un problema. Y ese problema no era su doctrina, no era una falta de generosidad, no era una desobediencia que estaban cometiendo, ni una falta de pasión. No, el único problema que encontramos mencionados ahí es que había dos chicas que tenían un conflicto. Se llamaban Evodia y Síntique. Y Pablo, desde la cárcel en Roma, decidió que este conflicto entre estas dos chicas era suficientemente importante que lo iba a tratar en una carta que iba a ser incluido en nuestras Biblias, en las Sagradas Escrituras. Pues Evodia y Síntique no eran muy distintos que nosotros. Sus tendencias naturales y los consejos que recibían serían parecidos a lo que tenemos hoy en día. Es posible que una de las chicas tendría la tentación de distanciarse completamente de la situación y de la otra persona, diciendo que esta situación era inaguantable y la otra persona era tóxica y todo era sin esperanza. O podría ser que una de ellas era más agresiva y quería que la otra rinda. Esto también es una de nuestras tentaciones. Mostrar definitivamente que tenemos la razón. O otra posibilidad es que una de las chicas decide que la mayor manera de tratar este conflicto es pasarlo por alto. Tomar el camino alto, ser la más madura, ignorar el conflicto e intentar seguir con la vida normal. Quizás lo expresa como perdonar, pero todavía guardando rencor y amargura. Y quizás no hay rencor o amargura, pero existe una falta de confianza en la otra. La relación nunca iba a ser lo mismo y nunca iba a poder trabajar con ella como antes. Pues, hoy en día, ¿dónde encontramos el conflicto? Lo encontramos el conflicto en nuestras relaciones personales. Encontramos el conflicto entre amigos, en la familia, y estoy seguro que muchos de nosotros que encontramos el conflicto dentro de nuestros propios matrimonios. Encontramos el conflicto en trabajo, encontramos el conflicto en el Estado y encontramos el conflicto en el mundo grande que llamamos guerras y otros tipos de conflictos. Pero quizás un lugar donde no estaríamos esperando encontrar el conflicto
es dentro de la iglesia, el pueblo de Dios. Pero sabemos muy bien, según lo que escribió Pablo en esta carta, y por nuestra propia experiencia aquí, que el conflicto también entra en la iglesia. Es decir, donde hay seres humanos, encontramos conflicto. Pues debemos nombrar qué son nuestros instintos por nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, cuando viene al conflicto. Yo conozco estos según varias fuentes, libros y otros sermones que he escuchado, pero también por mi propia naturaleza. Y en algunas circunstancias, y en unas relaciones, yo tengo uno de estos, pero en otras circunstancias yo tengo la otra tentación. Uno es intentar ganar el conflicto. Si yo puedo ver que yo tengo la razón claramente, yo voy a intentar convencer a la otra persona y a todos que yo tengo la razón. Y si lo veo que es imposible ganar este conflicto e insistir en lo que yo quiero, pues puede ser que yo estoy tentado a alejarme, llamar la situación y la otra persona tóxica y decir, pues yo voy a encontrar otros amigos, otro grupo donde puedo involucrarme. O puedo ser que yo quiero ser el más maduro en el conflicto. Y yo intento perdonar y ignorar lo que está pasando. Yo digo, esto es como un comentario, pues a veces esto es la respuesta correcta. Si lo puedes ver que pues realmente puedes perdonar y que eso no va a afectar tu relación con la otra persona, pues es una buena opción, en la Biblia lo dice. Pero muchas veces lo que pasa es que esta tentación no es realmente perdonar, pero intentar no tratar el problema. Porque decimos que perdonamos, pero seguimos con rencor y amargura. Y si no es tan mal, solo que sabemos muy bien que esa relación de amistad, de confianza, de colaboración que tuvimos antes, no existe ahora. No vamos a poder ver y colaborar y trabajar con esa persona. No vamos a poder confiar en esa persona como antes. Pero hay otro camino, quizás un camino que no viene de nuestra naturaleza. Pues sí, podemos ver el conflicto como oportunidad. Podemos ver que en vez de intentar ganar o evitar el conflicto, podemos solucionar el conflicto. Imagínate, en vez de reaccionar al conflicto según nuestros instintos, un camino que no es ganar o evitar. Este camino no es lo más fácil, es lo más difícil, pero es lo más fructífero. Los conflictos son inevitables. Somos personas pecaminosas en relación con otras personas pecaminosas. Pero en vez de crear distancia, un conflicto puede servir como una oportunidad para acercarnos los unos a los otros y hacernos aún más potentes a los objetivos que tenemos. Pues, ¿qué son los ingredientes básicos para poder tener este tipo de conflicto? De buscar la reconciliación. Pues primero tenemos que pensar y creer completamente que la otra persona no es nuestro enemigo. Segundo, tenemos que dejar de pensar
en ganar o evitar el conflicto. Siguiente es estar preparado a escuchar, realmente escuchar a la otra persona. No es que necesitas estar de acuerdo con todo lo que dice, pero que estás intentando entender la perspectiva de la otra persona. Luego tienes que estar dispuesto a compartir tu perspectiva, pero sin echar la culpa y convencer a la otra persona que tienes la razón. Luego, encontrar algo de terreno común. Buscar dentro de esta situación qué son los valores y objetivos que tenéis en común. Que esto pasa muchas veces. Luego, nombrar las diferencias. Reconocer que realmente hay diferencias. Por eso ha causado ese conflicto. Pero después de todo esto, puedes colaborar juntos buscando una solución. Pues esto es fácil, ¿no? Mientras que estás enfadado, mientras que te sientes realmente que la otra persona te ha hecho daño, tranquilizarte y poder pasar todos estos pasos para buscar una solución y buscar paz. No, en mi experiencia no es lo más fácil. Pues he nombrado varios pasos, pero yo creo que podemos encontrar estos pasos en varios libros que no tienen nada que ver con el cristianismo, que muchos autores han podido ver que en el mundo, según la verdad que existe por allí, que este camino realmente es lo más fructífero. Y ellos podrían añadir un poco de psicología para ayudarnos a entender lo que está pasando en nuestras propias mentes cuando nos sentimos ofendidos o atacados y por qué ponemos tan defensivos con la otra persona y dónde viene toda esta pasión para discutir en estos momentos o por qué escondemos y evitamos el conflicto. Puede ser nuestras mentes, puede ser traumas que hemos experimentado en el pasado. Y todo esto realmente ayuda en el conflicto. Entender todo esto está bien. Pero hay una cosa que sería distinta. ¿Hay algo distinto en cómo cristianos enfrentamos el conflicto? ¿Hay algo diferente de cómo buscamos la reconciliación que el mundo no puede hacer? Pues yo digo sí. Y la Biblia, yo creo que, yo creo que estoy de acuerdo con la Biblia. Siendo predicador, he puesto 5 puntos, ¿vale? Cada uno empieza con la letra R, para hacer fácil de memorizar. La primera es la raíz. La segunda es la razón. Tercera, la responsabilidad. Cuarto, los recursos. Y la quinta, la ruta. Raíz, razón, responsabilidad, recursos y ruta. Pues encontramos la raíz en la carta de Santiago, donde dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Pues es nuestra tendencia humana buscar la razón por el conflicto en la otra persona o en la situación. Pero la Biblia, Santiago lo pone muy claro aquí,
Dios lo pone muy claro aquí, que el primer lugar donde necesitamos buscar para el fuente de nuestros conflictos es nosotros mismos, es nuestros propios corazones, nuestras propias pasiones y deseos. No es la otra persona, no es la situación. El Señor nos dice que el fuente principal por qué tenemos conflictos en nuestras vidas son nosotros mismos. Vale, el siguiente, la razón. Y digo la razón queriendo decir motivación. No que yo tengo la razón, pero que esto es la razón por qué buscamos la reconciliación. Y esto es el punto más clave, lo más importante. Y lo encontramos en la carta que Pablo escribió a los Corintios. 2 de Corintios 5:18, donde dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Este concepto de reconciliación deriva de la propia naturaleza de Dios. Dios ha reconocido la ruptura entre Él y el hombre. Y aunque Dios está perfectamente en su derecho de condenar al hombre y a toda la creación, la historia de la Biblia es la historia de Dios reconciliando consigo mismo al hombre y la creación. El pecado y la rebelión crearon una brecha irremediable para el hombre. Aunque intentamos y seguimos intentando llegar al cielo, mostrar que merecemos una relación con Dios a través de nuestras torres de Babel, nuestros hechos con nuestras fuerzas. Pero esto nunca nos va a llevar a Él. Dios tenía que tomar la iniciativa y lo hizo. Él abrió la comunicación y creó el único camino mediante que el hombre pudiera estar una vez más en la presencia de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, esto se muestra en la forma velada a través de sacrificios y ritos para poder mostrarnos que esa reconciliación iba a requerir sacrificio. Pero después, en Cristo, ahora no velado, pero claramente mostrado, Dios remedió la causa real de la brecha. La justicia exigía el pago por el pecado del hombre. Y Jesús, siendo Dios mismo, pagó por este pecado con su vida, su cuerpo y su sangre. Dios cargó en él el castigo que el hombre merecía. Y así Dios lavó a los seres humanos de su culpa. Él preparó el camino para que el Espíritu Santo habitara en el hombre. Este Espíritu Santo actúa en el hombre para renovar su corazón y, de forma lenta, pero segura, purga los deseos y amores pecaminosos del corazón del hombre, restaurándolo así un estado de paz con Dios. Pues ahora he dicho esto forma más teórico, pero esto es la verdad. Esto es el Evangelio para ti y para mí. No hablamos del
hombre en general, los seres humanos. Hablamos de tú y yo. Yo estaba alejado de Dios por mis pecados. Por todas mis fuerzas nunca iba a poder llegar a tener una relación cercana con mi Creador, el ser que me ama. Yo podría intentar hacer buenas obras, asistir a la iglesia todos los días, leer mi Biblia, orar, pues intentar amar a todos, pero nunca iba a poder ganar la gracia de Dios. Dios tenía que hacerlo y por amor lo hizo. Y ahora yo estoy reconciliado con Dios. Tú estás reconciliado con Dios si le conoces. Si realmente admites que necesitas que Él es Él que tiene que hacerlo. Si confías solo en Jesús. Vale, pues esto es la historia de Dios el reconciliador. Ahora Pablo dice que a los creyentes se les ha dado este mismo ministerio de reconciliación. Principalmente esto significa que somos colaboradores con Dios, en el sentido de que quienes han recibido de Dios esta reconciliación son ahora canales mediante los cuales Dios invita a otros a reconciliarse con Él. A esto lo llamamos evangelismo. Compartimos las buenas noticias del Evangelio, de la reconciliación de Dios en Cristo, y lo hacemos a través de nuestras palabras y a través de nuestras obras, nuestras vidas, mostrando la veracidad de este Evangelio. Y una de las formas en que demostramos que hemos obtenido la reconciliación real con Dios es siendo personas de reconciliación. Si somos verdaderamente en Cristo y tenemos al mismo Espíritu Santo viviendo en nosotros, entonces nuestro carácter y nuestras actitudes deberían empezar a reflejar el carácter y las actitudes de Dios. Y Dios es un Dios conciliador. Por lo tanto, tú y yo deberíamos ser personas conciliadores. Deberíamos apasionarnos por tratar los problemas y restaurar las relaciones de una manera abundantemente amorosa y sacrificada. ¿Podéis imaginar cuán eficaz podría ser un grupo de personas en cualquier objetivo que tengan si hubiera unidad real? No una unidad que surge de fingir que todo está bien mientras que no se confía plenamente en los demás, sino una unidad que nace de tratar los problemas en las relaciones para que exista una confianza absoluta entre los miembros. Ahora el tercero, los recursos. ¿Qué son? Yo voy a hablar solo de un recurso. Hay muchos, pero no debo alargarme demasiado. Y encontramos este recurso en 1 de Timoteo 1:14, donde dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. Yo puedo repetir esas palabras claramente, pero la persona que escribió esas palabras primeramente era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que fundó iglesias por todo el mundo conocido en su día. El apóstol Pablo que tenía el don de sanar. El apóstol Pablo que escribió, yo creo, más que la mitad del Nuevo Testamento. Este apóstol, ese hombre, pues yo creo que en nuestras mentes creemos que él era bastante santo. Tenía una buena relación con Dios. Era justo. Pero en su propia opinión, era el primero de los pecadores. Y solo si tenemos esta misma actitud, podemos acercarnos a la reconciliación. Pero esto es imposible hacer si no somos en Cristo. No puedes admitir que tú eres el primero de los pecadores, que tú eres el fuente de tus problemas. Porque si no estás seguro que Dios te ama, que tu justificación, que tu salvación, que tu vida eterna no depende de tus obras, pero solo se encuentra en Cristo Jesús, vas a pasar toda la vida intentando justificarte, intentando mostrar que tú mereces la salvación, que tú lo que has hecho en un conflicto era lo correcto. Pero Pablo aquí, con su ejemplo, diciendo que él era el primero de los pecadores, nos muestra que si somos humildes, podemos realmente profundizar al raíz de los conflictos. Cuarto, la responsabilidad. Encontramos que tenemos la responsabilidad de buscar la reconciliación en el Sermón del Monte, Mateo 5, 23 a 24, donde Jesús, en su sermón más famoso, dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La reconciliación, la paz entre hermanos para Jesús era más importante que cualquier sacrificio o ofrenda. Tener buena relación con tu hermano es lo más importante. Si existe un conflicto, es tu deber buscar la reconciliación. En otro momento puedo mostraros el argumento, pero yo creo que en ese argumento de Jesús que dice aquí, que es la responsabilidad de la persona ofendida de buscar la reconciliación. Porque es posible que la persona que te ha ofendido no está consciente de que existe un conflicto. Pero tú eres muy consciente de que no hay paz entre tú y este otro hermano. Tú debes buscar la reconciliación. Es tu responsabilidad de buscar esta paz. También en ese mismo canal vamos a ir a Efesios 4, 15, 16, donde dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión
que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado a cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esas palabras, hablando la verdad en amor, nos muestran nuestra responsabilidad. A veces cuando intentamos pasar por alto o ignorar un conflicto, nuestra justificación es que no queremos causar más problemas. Pero si podemos ver que realmente nuestro hermano está en pecado con lo que se ha hecho, tenemos la responsabilidad de corregirle. No es amar a esa otra persona quedarse en ese pecado. Eso es crueldad. Pero Pablo dice aquí, tenemos que hacerlo en amor. Muchos de nosotros estamos preparados a acercarnos a nuestros hermanos y mostrarles sus faltas en una manera agresiva. Pero requiere el Espíritu Santo y la humildad de saber que tú también eres pecador para poder acercarte a ellos, a Él, y mostrarles su falta, sus fallos en amor, con el deseo de restaurar su relación con Dios. Y por fin, llegamos a la última, la ruta, que es la manera. ¿Cómo buscamos esta reconciliación? Y otra vez volvemos al Sermón de Monte, Mateo 7, versículo 3 a 5, donde Jesús dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Otra vez, volvemos a la humildad, volvemos a la fuente de nuestros problemas. Si somos honestos, somos muy conscientes de lo que aportamos a un conflicto. Solo podemos ver el pico de iceberg de los problemas de la otra persona. Pero normalmente somos mucho más dispuestos a hablar solo de estos. Y muchas menos veces somos dispuestos a sacar la viga de nuestros propios ojos. Pero esto es la actitud que podemos tener en Cristo. Ahora voy a hablar de un ejemplo de mi propia vida. Yo tengo miles, sino millones de ejemplos de conflicto en cada ámbito de mi vida, pero voy a hablar de uno en que he tenido la oportunidad de pasar por un proceso guiado para buscar reconciliación con un hermano. Voy a intentar ir rápido porque hoy he escrito bastante aquí. Pues hace unos años estábamos en el camino hacia España. Si me acuerdo bien, era noviembre de 2017 y éramos nosotros más 3 otras familias y tuvimos las entrevistas finales con representantes de nuestra organización de misiones para confirmar el equipo que iba a venir a España. Hasta este momento habíamos pasado unos 6 meses, pasando mucho tiempo juntos, preparando para el cambio de vida radical que íbamos a experimentar
si fuéramos confirmados a venir a España. Pero en estos 6 meses existía un problema que yo, siendo el líder de este grupo, no lo veía. Uno de los chicos, que se llamaba Mark, siempre pensaba que uno de los otros chicos, Josh, no fue apto para ser misionero. Ni Mark podía aguantar aspectos de la personalidad de Josh. Yo conocí a Marcos desde el instituto y siempre ha tenido una personalidad bastante fuerte. Él es muy, muy listo, muy racional y siempre preparado para explicarte por qué tú estás equivocado y por qué él tiene la razón. Pues él, para evitar conflicto, en este caso, yo creo que esto es el único caso que quería evitar conflicto, pero mantuvo su silencio en cuanto a su opinión de Josh, porque siendo consciente de su tendencia de ser demasiado conflictivo, quería evitar los problemas que podría pasar si los expresara. Pensando que sería obvio en las entrevistas que Josh no debe formar parte del equipo. Y así Mark podría evitar la percepción de que era una persona conflictiva. Pues pasó que los representantes aprobaron de Josh, aunque con una nota de advertencia. Pues para terminar ese día de entrevistas, yo mandé un mensaje al equipo de felicitación, que todos nosotros éramos todos aprobados por la organización y que en los próximos días íbamos a poder celebrar esto. El día siguiente recibo una llamada de Mark y me dice Mark que no lo puede aguantar más. Su plan inicial falló. Pero no puede ser que Josh forme parte del equipo. También Mark había llamado a otro pastor de la iglesia. Y este mismo mañana para decirles lo mismo. Yo no sabía qué decir, pero le comenté que el tiempo para estas opiniones había pasado. Todos nosotros éramos informados de que las entrevistas fueron el último paso. Lo de evaluar nuestra compatibilidad eran los 6 meses anteriores, y no expresar esta opinión o intentar tratarlo antes mostró mucha falta de respeto para el proceso y para los demás. Después de unos días de ayuno que yo pasé fatal, parecía bastante claro que esta actitud y acciones no eran compatibles en cualquier equipo y que Mark no podría ser un miembro. Tuvimos una reunión y le informé de la decisión. Os confieso que hasta hoy en día yo creo que esto ha sido la conversación más dura que he tenido en mi vida. Decirle a un amigo verdadero, en que tenía tanta esperanza de trabajar y vivir juntos para muchos años, que porque lo que él hizo no íbamos a poder seguir juntos en esa manera. Pues, como yo esperaba, él se enfadó, se quejó, se gritó y se fue. Y ahora llegamos a la parte de reconciliación. Pasaron unas semanas y Stephanie y yo éramos muy conscientes de un peso enorme que tuvimos encima. Y tuvimos el deseo de reconciliarnos con nuestros amigos. Pero de verdad, no tuvimos mucha esperanza. La esquema
del proceso formal que tuvimos fue así. La primera parte era la preparación. Es rellenar un formulario. En esto tienes que escribir tus objetivos del proceso, lo que quieres conseguir. Escribir tu lado de la historia, desde el principio del conflicto, con todos los detalles que puedes recordar. Tercero, escribir usando la idea de paja y la viga, primero escribiendo lo que tú has aportado al conflicto y luego lo que tú crees que el otro ha aportado. Luego escribir una lista de problemas en la forma de preguntas, como, pues, ¿por qué no compartiste tus dudas sobre Josh antes de las entrevistas de confirmación? Y mandas toda esta tarea al mediador. Pues tienes que estar consciente que el proceso de reconciliación puede tomar más que solo una reunión. Puede pasar horas y días, pero tienes que estar comprometido a hacer todos tus esfuerzos para buscar esta reconciliación. Tomar el tiempo necesario, porque no es un proceso fácil. En la reunión empiezas con oración y algunas lecturas de la Biblia. Cada persona en el conflicto tiene el tiempo necesario para compartir su versión de la historia sin interrupciones. Puede ser que cada versión dura horas. Después, cada persona de cada historia hay tiempo para preguntas de clarificación de la historia de las otras personas y el mediador. Y luego compartes lo que has aportado al problema y los problemas que quieres tratar. Y según la convicción del Espíritu Santo, todos están animados a arrepentirse y pedir perdón. Pues en nuestro caso yo me di cuenta de mucho que había aportado a las circunstancias y escribí un montón. Pero llegó el momento de reunirnos, nos sentamos en una mesa con todas nuestras tareas preparadas y Mark había escrito una novela. Y me preparé para sufrir. Pero en vez de sufrir, yo era testigo y beneficiario de un verdadero milagro. Mark insistió en ser el primero y saltó todas las normas que yo acabo de describir. El hombre más conflictivo que he conocido en mi vida confesó que sus acciones eran injustificables, que mi decisión de cortarle del equipo era la correcta y dijo que no era necesario seguir con la reunión porque él aceptó toda la culpa. Éramos todos en shock, incluso su propia esposa. Pues seguimos con la reunión porque había otras cosas que tratar. Realmente éramos todos involucrados y era bueno reconocer nuestra culpabilidad. Pero nunca podía haber esperado lo que pasó. Hoy en día seguimos como amigos. Ellos nos apoyan con oración y recursos financieros. Y Estefanía y su esposa Lyric hablan pues al menos una vez a la semana, si no todos los días. Pues ¿dónde lo veo todo esto? La reconciliación, ¿dónde yo lo veo más aplicable? Pues yo creo que podemos aplicarlo a todas nuestras vidas. Pero mi convicción
esta mañana es en el matrimonio y aquí en la iglesia. Como he dicho, la resolución de conflicto y la reconciliación son aplicables por todos. Donde hay humanos, hay problemas, hay conflictos. Pero el matrimonio y la iglesia son dos lugares, dos relaciones que tienen mucho poder en este mundo. Un matrimonio de dos cristianos muestra a todo el mundo qué es el amor incondicional. Y si el enemigo puede meter allí un conflicto y distancia entre las dos personas, puede arruinar completamente esa imagen que debe señalarnos hacia Dios. Y la iglesia, nosotros mismos aquí, Dios nos ha puesto diciendo que el reino del enemigo no puede aguantar contra nosotros. Pero en muchas ocasiones tenemos estos conflictos, creamos distancia los unos entre los otros. Y en vez de poder trabajar juntos con toda confianza, buscamos nuestros propios proyectos y nos olvidamos de la misión enorme que tenemos en Cristo de ser el reino de Dios, avanzando este reino en este mundo de tinieblas. Pues para terminar, pido que todos nosotros, yo incluido, oremos que el Señor nos muestre un conflicto que tenemos sin resolver y que nos dé el próximo paso en buscar reconciliación genuina. Puede ser algo grave, que eres muy consciente de que estás guardando amargura. Puede ser una relación que has dejado completamente. O puede ser un conflicto que ya has perdonado en cierta manera, pero que si lo piensas, sabes que la relación no es como antes. No hay garantía que vamos a conseguir la reconciliación total. Todos los lados necesitan ser dispuestos a tomar los pasos, pero nuestro llamado es que hagamos todo lo posible confiando en el Señor, buscando la unidad ganada, no la unidad fingida o forzada. Jesús dice en Juan 17, 22, 23, orando al Padre: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén.